Bueno, bienvenidos. Ya estamos varias personas conectadas por aquí. Bienvenidos a nuestro webinar de nuestra Legal Experience Week, nuestro segundo webinar, porque tenemos tres. Esperamos encontrarnos también en el próximo. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es nuestro lema, lo que nosotros hablamos un poco en Legal Nova todo el tiempo, de lo que es abogados out of the box. Entonces, les vamos a contar un poquito qué es para nosotros esto y de qué se trata cuando lo repetimos un montón siempre dentro de Legal Nova. El día de hoy los va a acompañar yo, Gabriela Rey, que soy líder en todo este tema Legal Experience y Legal Design, y también nos va a acompañar Michael Gómez, que es nuestro Innovation Manager en nuestra área de innovación. Entonces voy a empezar a contarles un poquito y darles un poquito de contexto de por qué estamos acá y qué es lo que nosotros llamamos estos abogados out of the box. Es muy fácil, decimos, bueno, abogados fuera de la caja, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué hablamos de esto, digamos, con tanta propiedad, como nos han escuchado hablar de esto muchas veces? Y es porque nosotros creamos un proceso que hemos ya llevado casi 2 años larguitos y que hemos creado con lágrimas, sudor y sangre, lo decimos molestando, pero en realidad un poco sí es así, y es un proceso en donde nosotros hablamos de legal design y en donde lo hemos experimentado ya con muchos clientes. Tenemos clientes como Bavaria, como la Bolsa Mercantil, como Positiva, en donde creamos legal design. ¿Pero qué es legal design? Es básicamente así, de forma un poco resumida, es poder transformar estos documentos que seguramente muchos de ustedes conocen. Pueden ser contratos laborales, pueden ser un contrato comercial, puede ser incluso una política de sus empresas. Todos seguramente trabajamos en una empresa y conocemos estas políticas que a veces las compañías nos comparten. Son muy largas, son muy pesadas, muchos, la mayoría no son abogados y nos entregan un montón de documentos que están pensados para abogados únicamente, con jerga legal súper difícil de entender, muy extensos, un contrato laboral. Una vez yo recibí uno y vi un contrato laboral de 60 páginas y yo digo, ¿a qué horas un trabajador se lee 60 páginas y no solo se las lee, sino que además las comprende y las cumple, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en Legal Nova? Transformamos estos documentos legales y hacemos que esta experiencia de las personas que tienen cercanía con este tipo de documentos sea una experiencia mucho mejor, mucho más cercana, y que dejemos de creer que los abogados son solo un tipo de abogados, un abogado 1.0, y que podamos darnos cuenta que abogados 2.0 y que lo hacemos de formas diferentes. Entonces les voy a contar un poquito de qué se trata esto, cómo es que entonces hacemos documentos mucho más cercanos para las personas. Entonces tenemos este proceso que están viendo aquí, que tiene diferentes pasos, y voy a ir uno a uno contándoles más o menos qué hacemos, y les voy a poner un ejemplo. Digamos, un contrato laboral. Todos tenemos un contrato laboral y nosotros tenemos un cliente nuestro que es una empresa que, pues, en efecto tiene muchos contratos, y nosotros empezamos con un primer paso que es una investigación. ¿Qué hacemos en esta investigación como abogados? No solamente revisamos el contrato en sí, sino miramos quién está detrás de estos contratos, ¿no? Entonces es muy fácil decir, yo soy abogada, te hago el contrato laboral y yo no sé quién lo va a leer. Pero ¿qué pasa? En realidad, ¿quién va a leer ese contrato laboral? Van a ser ingenieros, van a ser diseñadores, van a ser personas que tal vez seguramente nunca habían tenido un contrato laboral en sus manos. Entonces hacemos una investigación de quién va a ser ese cliente, quién va a ser ese usuario que va a tener este documento legal a su mano, cómo lo va a leer, qué le interesa a esa persona. Digamos que empatizamos mucho con ese usuario. Y esto se hace mediante una investigación. Esta investigación son entrevistas, son iteraciones, son focus group con estos usuarios para conocer cuáles son sus necesidades y por qué a veces tienen estas dolencias con esos documentos legales que son tan pesados. Esa, digamos, que es una primera fase que tenemos en nuestro proceso. Luego de esa fase decimos, bueno, perfecto, ya sabemos que hay un contrato laboral que les duele a determinados usuarios porque es larguísimo y nadie lo entiende, nadie sabe qué tiene que hacer con él, pero tenemos que verificar que tenga, digamos, todo el cumplimiento legal y toda la validación legal, ¿no? Porque no nos sirve de nada decir, bueno, vamos a resumir un contrato, vamos a hacerlo más claro, si al final le vamos a quitar, digamos, que las cláusulas penales o les vamos a quitar las obligaciones, ¿no? No se trata de vamos a transformar documentos legales para que sean más cercanos y entonces le borramos la mitad del contrato. No se trata de esto, sino se trata de saber qué es lo importante, qué es lo que prima, qué es lo que le importa a las partes, y ahí sí empezar, digamos, que a transformar. Entonces, una vez ya investigamos
como les comenté ahorita, y nos damos cuenta que el documento tiene un cumplimiento legal y una validación legal sólida, pasamos a una parte de transformación, ¿no? Entonces acá es cuando yo les decía, hacemos un poco el lenguaje más claro. Entonces ya tenemos este documento larguísimo que sabemos que nadie lo entiende y que es un dolor. Y empezamos una transformación en cuanto al contenido, ¿de acuerdo? Entonces ustedes dirán, bueno, transformación de qué es igual, esas 60 páginas seguramente son súper necesarias y por algo están ahí. Empezamos a analizar con nuestros equipos y a decir, bueno, ¿cuántas veces un abogado repite un montón de información? Nos damos cuenta que hay un montón de cláusulas que incluso es casi que la misma información, pero al abogado le encanta repetir y repetir y repetir y decir la misma información 30.000 veces. Entonces vamos dándonos cuenta que podemos quitar ciertas cláusulas porque es información que se repite. En esa misma transformación decimos, bueno, pero es que la información, la jerarquización de la información es confusa. Entonces me empiezas hablando, digamos, del objeto y luego de una ya me dices prohibiciones y luego hasta el final me das las obligaciones. Entonces como está jerarquizada la información, causa confusión en el contrato. Luego también miramos un tema de redacción. A veces los abogados hablamos mucho y ponemos demasiado, digamos, decoración y quedan documentos larguísimos porque simple y llanamente hay una redacción muy mala en donde repetimos mucho, en donde se redacta de mala forma y si la hiciéramos de manera correcta nos daríamos cuenta que podríamos ser documentos mucho más cercanos. En esa transformación hay un tema también, una jerga legal, que repetimos palabras que nadie entiende, solamente los abogados las entienden, y llegamos a transformar, digamos, que este lenguaje que es cero cercano para las personas que no son abogados, incluso a veces para los mismos abogados, yo leo documentos y digo, no tengo ni idea, esta palabra seguramente será, digamos, muy válida en las facultades de Derecho y demás, y nos hará ver como muy chéveres a los abogados, pero en realidad nadie las va a entender. Entonces, después de que pasamos esta transformación con todos estos puntos que les digo de redacción y demás, que más adelante vamos a ver un poco de esto, pasamos a una fase de diseño en donde nuestro equipo de marketing e innovación, porque en Legal Nova no solo somos abogados, sino también somos contadores, pero también somos diseñadores, pero ahí también hay ingenieros. En la parte de diseño, nuestros diseñadores se encargan ya no solamente nos enfocamos en el contenido, sino también le damos ese valor al contrato visual, ¿no? Porque los abogados y todas las personas, digamos, que manejamos contratos, decimos, no, pues el contenido está y está perfecto, pero nadie nunca piensa como, oye, pero si yo a esto lo pusiera una tabla dinámica, si yo a esto le pusiera color, si a esto yo le pusiera unos logos, unos iconos, uno dice, ay, eso no es tan relevante, ¿no? Uno de abogado tal vez que lastimosamente uno no tiene, la mayoría no tienen ese chip, digamos, de innovación o como de creatividad tan activado, decimos, bueno, un icono, un color, da igual, nos damos cuenta en el diseño que en realidad no da igual y que va a ser muy ganador hacer contratos que también visualmente llamen la atención. Entonces ya no es un contrato laboral de 60 páginas, sino tal vez ya tiene 15 y entonces ya no es a blanco y negro sin cero color, sino ya tenemos color, tenemos iconos, tenemos un manual de marca de la empresa que llama la atención, ¿no? Y entonces ya ahí unimos abogados con diseñadores. Esa es, digamos que la cuarta fase. Y al final tenemos una fase de iteración, que es donde yo cojo el contrato y digamos, este documento final y lo comparto con esos trabajadores que me habían dicho, no, Gaby, yo 60 páginas no te las leo, yo no tengo ni idea de eso, y yo hoy le entrego este documento con todas estas fases que ya les expliqué y le digo, bueno, cuéntame qué opinas. ¿Te parece claro? ¿Te parece cercano? ¿Entiendes el contenido? ¿Te hace falta información? ¿Te gusta visualmente? Y el cliente o el usuario nos dice, sí, me gusta, me parece chévere o no, hagamos estos cambios y tenemos esta fase de testearlo, ¿no? De probar si realmente nos funciona o no. Entonces, todo este proceso que puede sonar con muchos pasos, que uno dice, bueno, son 5 pasos, esto nos toma un proceso de un equipo grande en realidad y dependiendo de la cantidad de documentos que tengamos y demás, puede tomar pues varios meses, ¿no? Entonces, este es un proceso que hemos desarrollado con mucho amor y mucho esfuerzo en Legal Nova y que lo prestamos pues claramente para nuestros clientes y sabemos además que es nuestro sello innovador como firma, ¿no? En una firma tradicional seguramente no te tienen este proceso, en Legal Nova lo tenemos, pero ustedes tal vez abogados o no abogados dirán, bueno, buenísimo, me parece lo máximo este proceso, cuando yo lo necesito contrato a Legal Nova. Claro que sí, y acá vamos a estar para ustedes. Pero también de abogado queremos enseñarles en este webinar como
Bueno, con legal no puedo tener esto, pero yo de abogado en mi día a día, en mi tradicional, en mi Word, que es lo único que yo sé usar, ¿cómo puedo aplicar legal design, no? Entonces, un poco, ya les conté cuál es el proceso grande, pero en este webinar queremos decirles, invitarlos a que sí se puede hacer legal design y sí se puede ser ese abogado 2.0 con ese chip innovador, con esa cosita diferente, desde la sencillez de nuestro Word, que todos los abogados conocemos, y de lo que nosotros manejamos en el día a día. Entonces, este es un ejemplo, ahí que están viendo, de los proyectos que nosotros hemos hecho. Entonces, así como les dije, contrato laboral, tenemos un tema de otros CIS, contratos de mandato, conceptos jurídicos, hemos incluso hecho temas también de tutelas y demás, y se ven de esta manera. Entonces, ahí se pueden dar cuenta de lo que les decía de color, iconos, que llame la atención. Entonces, estos es un poco los ejemplos que nosotros tenemos con nuestros clientes. Y quiero contarles entonces hoy, vamos a darles como unos tips, como esos tips de, bueno, soy ese abogado tradicional, pero yo quiero y me pregunto cómo puedo hacer yo legal design. ¿Cómo ese abogado normal puede hacer legal design desde la comodidad de su casa, de su Word, sin tener que tener un proceso muy grande? Entonces, el primer paso para esto es transformar la mentalidad. Yo les puedo dar todos los tips de la vida, decirles, oiga, nosotros en legal no hacemos esto, trátenlo de trabajar ustedes también, pero si nosotros como abogados no empezamos cambiando el chip, es muy difícil. Entonces, el primer paso y lo que yo siempre recomiendo es critiquemos todo lo que hemos aprendido y de una buena manera, ¿no? O sea, no, hay todo lo que aprendí en la universidad, terrible, no, pero sí, digamos que preguntémonos por qué lo aprendimos, por qué nos lo enseñaron, lo hacemos así, porque sí o sí tiene que ser así, la norma no lo dice y no nos reciben un contrato si no tiene 80.000 cláusulas, esto realmente es así, o es por costumbre, que uno sabe que como abogado por costumbre pasan muchas cosas. Entonces, cuestionar. Digamos, la primera invitación es cuestionémonos absolutamente todo lo que hemos aprendido. Esto yo siempre lo doy como tip, no solo como abogada, sino en la vida. Cuestionémonos todo y démonos cuenta que hay formas diferentes de aprender. Cada día podemos aprender cosas nuevas, cosas que el mundo, digamos, también todo nos pide, el ecosistema nos pide transformarnos. Entonces, primero, cambiemos ese chip de soy el abogado tradicional que escribe contratos de 60 páginas y yo de ahí no me muevo, sino, ven, yo también puedo ser cercano. Cuando dicen abogado, no necesariamente tiene que ser un dolor de cabeza o no tiene que ser el chiste de, uy, sí, el abogado es una pereza, yo no quiero saber de abogados, sino ojalá la gente quisiera saber de mí porque va a decir, uff, no, ese contrato que Gaby me mandó es excelente, es chévere, me parece interesante y es abogado. Buenísimo, empecemos a querer nosotros desde nuestra labor de abogados, que la gente nos quiera con amor, ¿no? Con deseo, con de que tú digas, uff, qué chévere trabajar con un abogado y no que sea todo lo contrario. Entonces, primero, ese es, digamos, que es mi primer tip, empezar a cambiar ese mindset, a darnos cuenta que lo podemos hacer diferente, ¿verdad? Entonces, en este proceso de transformar esa mentalidad, nos damos cuenta, y acá pueden ver el ejemplo, de cómo es un contrato normal. Y así vamos a partir de un contrato como este, ahí pues está la letra muy chiquitica, pero se pueden dar cuenta que son párrafos súper grandes, contratos a doble columna, en donde hay un montón de información que puede ser muy difícil de, digamos, de leer, y este seguramente lo conocen todos, ¿no? Entonces, tenemos tres tips, digamos que a grandes rasgos para el tema de transformación de contenido. Recuerden que un poco ahorita les decía, dentro del proceso que tenemos de legal design, uno es la transformación del contenido, de solamente lo que nosotros escribimos, de las cláusulas, de cómo las transformo. Entonces, nosotros tenemos tres tips importantes en toda esta transformación del contenido, que es el primero, ya vamos a ir uno a uno, digamos que con más cercanía, pues les voy a decir de forma rápida, es un tema de empatía, un tema de jerarquización de la información y un tema de redacción. Pero antes de pasar a uno, yo quiero, digamos, también recordarles que este tema de legal design no solo necesariamente es en un contrato. En ese contrato que ahorita les mostré, que es pesado, que todos conocemos como abogados, o incluso no abogados, todos seguramente alguna vez hemos visto un contrato de lo que sea pesadísimo de leer y que nos aleja. No solamente es en contratos, ¿no? Entonces también es ese correo que nosotros enviamos, ese WhatsApp incluso como abogados que enviamos, esa llamada telefónica, esa reunión que tenemos con clientes, un poco salirnos de ese out of the box, justo como se llama el webinar, de que somos esos abogados que
no se les puede ir una palabra que no sea súper formal, no puedo escribirle yo, hola Gustavo, en vez de estimado señor Gustavo. Es decir, a veces creemos que tanto formalismo es bueno y podemos cuestionarnos dependiendo del cliente. Ven, yo puedo tal vez empezar el correo con un poquito más de cercanía, deseándole que esté muy bien, hablando tal vez con un lenguaje un poquito más cercano, y no necesariamente tiene que ser sí o sí en el contrato, que yo transforme un contrato larguísimo de 60 páginas y solo así hago legal design. No, legal design viene también desde ese correo que no va a ser larguísimo y que va a empezar con un montón de jerga legal que nadie va a entender, sino que puede ser un correo que tú digas, esta persona no sabe nada de derecho, pero me lee este correo y entiende perfectamente. Entonces, estos tips que les vamos a dar, no los piensen únicamente para los contratos, piénsenlos para toda interacción que tienen de comunicación ustedes como abogados en el día a día, con sus clientes, con familiares, con sus mismos colegas o incluso con personas en su trabajo que no son abogados. Yo, por ejemplo, trabajo con, como les decía, con contadores, con diseñadores, y uno sabe que si uno se pone a hablar como nos enseñaron en la universidad, pues tal vez no todos nos van a entender. Entonces, esa es como mi primera invitación de que esto es para todos los aspectos y para todas las áreas en donde nosotros nos podamos como mover con nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, la primera de cómo hacemos, el primer tip de cómo hacemos esto y cómo transformamos nuestro contenido es la empatía, ¿no? Y tal vez esta palabra y este primer tip puede ser un poco raro, cuando uno en la carrera de Derecho le hablan de empatía o de cómo entonces empatía pensando en el usuario. Y ese es el primer tip para empezar. Y digamos, en la siguiente diapositiva me ayudas, porfis, para que vean un ejemplo que yo uso reiteradamente, pero en verdad es muy útil, y pensemos en el usuario. Ese es el ejemplo que les estoy mostrando. Es una clínica en Alemania, si no estoy mal, es una clínica oncológica para niños pequeños. Y tú dices, bueno, una clínica oncológica es un lugar difícil, es un lugar que es mucha información, es pesado, difícil de digerir para familiares, personas, para todo el mundo, pero es para niños. Entonces, ¿cuál es el usuario final en esta clínica oncológica? Los niños. ¿Cómo hacemos que los niños tengan digamos, un buen desarrollo o una buena, digamos, transición en todo este proceso? Hagamos que este espacio se le acomode a ellos. Entonces, hagamos juegos. Entonces, hay un tema de juegos, hay un tema de carritos, hay un tema así, este hospital que les cuento tiene esta, digamos que, empatía con ese niño. Entonces ellos piensan, no, estos niños, claro, están en una clínica oncológica, pero no dejan de ser niños. Entonces démosle lo que normalmente tendrían, tal vez si estuvieran afuera de la clínica. Entonces este ejemplo lo podemos transpolar a absolutamente todo, y en derecho y en contratos, en todo lo que venimos hablando de legal design, lo podemos tomar como un ejemplo, y es, ¿quién está leyendo mi contrato? Como en el caso de la clínica, es un niño en una clínica oncológica. Ese es el usuario final. ¿Quién lee mi contrato? Tal vez era un abogado con 80 años de experiencia en contratación. No, posiblemente quien lee el contrato que yo hago es mi mamá, que es hotelera, o mi papá, que es ingeniero, por ejemplo, o quien lee un contrato es una persona que tal vez no recibió educación superior, o tal vez una persona que yo voy a negociar unos mangos y es del campo y tampoco nunca ha tenido un contrato, pero al final es mi usuario final y debe tener clarísimo la documentación que yo le estoy dando. Entonces es empatía pensando en el usuario. Como abogados, y yo creo que todos no pueden estar de acuerdo conmigo, que en la universidad no nos enseñan a pensar en quién nos va a leer o para quién trabajamos. Uno normalmente siempre dice, soy abogado porque quiero salvar el mundo y quiero que todo el mundo esté feliz y ayudar a las personas, pero en el día a día, cuando redactamos o gestionamos o hacemos documentos y demás, no pensamos que quien nos va a leer es alguien diferente a nosotros. Entonces siempre es pensar, ¿quién lee este documento? ¿Quién me va a leer este contrato? Son gente de mercadeo, por ejemplo. La gente de mercadeo tal vez no tiene tan claro estos conceptos. Son ingenieros. Ah, bueno, los ingenieros son más claros si yo les pongo tablas, si yo les pongo porcentajes, si yo les pongo números. Son niños o adolescentes, qué sé yo. Entonces, si yo les pongo más color, les pongo iconos o les pongo videos, les puede llamar más la atención. Entonces, el primero es, ¿quién me va a leer este documento y que sí o sí le interesa saber a esta persona? Entonces, en el ejemplo que les decía desde el inicio, un contrato laboral a un trabajador, digamos, uno dice rápido, ¿qué le importaría al trabajador? Uno diría un tema de salario, lo primero que uno piensa, posiblemente lo primero que le importa es el salario, y posiblemente el tipo de contrato, ¿no? Bueno, que sea laboral y que no sea prestación de servicios, por ejemplo. Entonces, si yo ya sé que me va a leer un ingeniero, por ejemplo, y que ese ingeniero lo que le interesa es el salario y
sus funciones, yo voy a darle un documento que le llame la atención en estos aspectos y que tenga un lenguaje claro. Entonces, si es un ingeniero, le va a poner tablas, si le va a poner números, si le va a hacer unas gráficas que le van a llamar más la atención. Y esto va a hacer que ese ingeniero diga, wow, qué chévere este contrato laboral. Yo me lo voy a leer completo y yo voy a tener clarísimo cuáles son mis obligaciones, cuáles van a ser mis prohibiciones, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y eso ya desde ahí motiva pues al cliente o al usuario final de este documento, ¿verdad? Entonces, así como en este ejemplo, podemos hacerlo para absolutamente todos los documentos que hagamos. Este cliente que tengo yo detrás de este correo diga, ay, qué chévere este correo, o este cliente que tengo yo detrás de este contrato de comercial le llame la atención y diga, este abogado, de todos los abogados que yo tengo, que yo he tenido en la vida, que me han mandado documentos enormes, este es diferente. Que uno diría es diferente porque entonces es un duro en contratación y se sabe todos los temas contractuales. Tal vez no, simplemente hizo algo 2.0, algo out of the box, que fue un poquito diferente y es un tema, pensé en el usuario, pensé quién me iba a leer, usé un tema de diseño, usé un tema de cercanía. Entonces, si se dan cuenta, esto de legal design son detallitos que al final empiezan a sumar. Entonces, este es, digamos, que el primer paso de empatía. Siempre pensemos quién está detrás de esa página, quién está detrás de esa pantalla y no seamos solo, a veces somos como muy egoístas, no solamente piensan en uno mismo, pero hay que pensar un poquito más en los otros. Entonces, siempre empatía, tatuado, por favor, porque eso es lo más importante. ¿Listo? El segundo, digamos que tip de cómo hacemos este tema de transformación de documentos es un tema de jerarquización de la información, lo que les decía un poco al inicio. A veces uno crea contratos o documentos y uno no piensa cómo el lector va a ir, ¿me ayudas, Mike, por favor, con la siguiente diapositiva? Va a ir, y ahí, exacto, es que les quería mostrar ese ejemplo, cómo va, digamos, el cliente a leer un documento o cómo va a transitar, pues, en la lectura de este. Y seguramente todos lo hemos revisado, hemos visto algún documento en donde entramos al documento y de una entonces me tienen que poner Gabriela y mi cédula y de dónde es mi cédula y hay un párrafo o 3 párrafos así de grandes con solo la información de las partes. Entonces yo tengo que decir toda mi información y la empresa tiene que decir el NIT, el representante legal, la dirección y un montón de cosas y termina siendo párrafos muy grandes y no pensamos como con sentido porque en realidad solo botamos información, pero no entendemos, bueno, esta información porque es útil o porque llegó hasta acá o para qué me va a ser útil más adelante esta información. O sea, acá les doy un ejemplo muy chiquitico de en la parte de arriba, donde ven como el párrafo grande es como tenemos un contrato normalmente y en la parte de abajo es una tabla en donde básicamente está la misma información. Entonces, no es que quitamos información, no es que borramos cosas importantes, sino que la transformamos de una manera que pueda ser más visual, que pueda ser más atractiva. Y entonces yo en el mismo documento tengo nombre, NIT, cédula, teléfono, pero yo lo tengo en una tabla que uno va a ser mucho más fácil de entender a la persona que lo lea. Y dos, para los que somos abogados sabrán que cuando uno hace un contrato, si uno a veces tiene información durante todo el contrato, yo en la página 20 tengo la edad de la persona, por ejemplo, o la cuenta bancaria en donde yo le voy a depositar el dinero a la persona, pues yo voy a tener entonces que transformar un montón de documentos y un montón de contratos cada vez que yo quiera cambiar la información, porque la tengo, una información la tengo en la página 28, la otra en la 30, la otra en la 60, y entonces estoy yo todo el tiempo cansada buscando página por página para que no se me vaya y no se me corra un error. Entonces, acá, ¿qué decimos? Jerarquicemos la información. Toda esa información de contratos, de vigencia, de término, de valor del contrato que uno lo tiene a lo largo del documento, pues no lo vamos a tener a lo largo del documento, sino al inicio. Entonces decimos, jerarquicemos esa información y toda esa información pongámosla al inicio del contrato en una tabla en donde yo digo, las partes son estas, la otra parte esta es la información y cuáles son los datos del contrato, que es lo que les digo, valor, inicio del contrato, cuenta bancaria, la tengo yo al inicio. Y así es mucho más fácil, no solamente para la persona que va a contratar, sino para el contratista o pues para el trabajador, de tener la información en un solo lugar. Entonces, es tener una estructura mucho más coherente, es tener un equilibrio, digamos, que en el contrato, y es darnos cuenta de cómo viaja, digamos, este usuario nuestro en este contrato y cómo le va a ser más fácil. Este es uno de los ejemplos de jerarquización de información, que si se dan cuenta uno de abogado, tal vez tanto diseño y tantas cosas no sabe mucho, pero una tabla como la que en el ejemplo ahí abajito, yo sé que todos los abogados podemos hacer una tabla y es una forma diferente de presentar la información y de hacer que esta sea mucho más clara. Eso por una parte. Por otra, también en jerarquización de información,
que pasa mucho, y es que a veces los abogados ponemos un montón de cláusulas un poco en desorden. Entonces, digamos, lo he visto en muchos ejemplos y es las definiciones de determinados términos legales en un contrato las ponemos hasta el final, así como cuando uno lee en un libro un glosario y el glosario va hasta el final y uno ni se enteró que había glosario porque uno lo encontró en la página 500 y uno dice, ah, buenísimo, este glosario me hubiera servido al inicio del libro. Bueno, un poco pasa eso a veces con los contratos, nos dan información que ya cuando lo estoy leyendo al final ya no me agrega valor, o si lo leí al inicio, no es tan interesante como si lo hubiera leído a la mitad, dependiendo de cómo yo viajo, digamos, en esta línea de interacción con el contrato. Entonces, si yo tengo definiciones, digamos, de mi contrato, porque hay palabras que pueden ser difíciles o expresiones que yo quisiera explicar, pues las definiciones las pongo al inicio, cosa que mi cliente empieza el contrato teniendo claro qué es información confidencial, qué es un receptor, ¿sí? En temas de acuerdos de confidencialidad, como el ejemplo que están viendo, y mi cliente empieza todo el contrato teniendo clara toda la información y no se la doy solamente hasta el final. ¿Listo? Entonces, este tema de jerarquización de información se puede ver de diversas formas, pero es un poco junto a la empatía, que era lo que hablábamos al inicio, cómo podemos hacer que toda la información sea mucho más clara, y es un tema simplemente de acomodar, decir, esta cláusula va acá, va arriba, pongamos esto en una tabla en vez de un mamotreto de cuatro párrafos muy grandes. Entonces, es como, este es un segundo tip. Esto, de nuevo, se puede aplicar tanto para un contrato como para un correo, tanto como para un mensaje en WhatsApp. Entonces, esto es en el día a día de este abogado tradicional que vemos un montón. Y nuestro tercer, pues, tip de cómo lo hacemos, que yo creo que a veces es el más sencillo, porque uno dice, ay, obvio la redacción, ¿no? Clarísimo que si yo redacto mejor, pues va a ser mucho más claro. Y sí, lo que pasa es que a veces, digamos que pasamos por encima el tema de la redacción y creemos que la redacción es simplemente que tenga buena puntuación y ortografía, que sí es, en efecto, debemos tener buena redacción y ortografía, pero a veces decimos mucho, lo que les decía al inicio, pero no decimos nada al final. Entonces es una invitación a, digamos, lo mismo con menos palabras. El abogado repite mucho y uno dice, uno antes de empezar con este cambio de chip, antes de, digamos, de que yo conociera todo este mundo del legal no y del legal design, yo decía, bueno, pues la redacción es buena, o sea, mi redacción es buenísima, yo obviamente hago los contratos perfectamente y uno se sienta realmente a deconstruir un documento, que es como lo decimos en Legal Nova, y uno se da cuenta, no, sí, tal vez yo repito demasiado la información. Entonces yo ya dije acá arriba que la obligación del trabajador era esta y más abajo vuelvo y digo casi que la misma obligación y luego vuelvo un poquito y la repito, cuando en verdad si yo la digo una vez queda igual de clara. A veces nos enseñan mucho y esto depende del área, ¿no? Del derecho, pero nos enseñan mucho que entre más usted repite y recalque su posición, más clara le va a quedar al juez, más clara le va a quedar a la persona, y al final incluso esto nos puede jugar un poco en contra, porque simplemente es atiborrar a las personas de información y hacer que se alejen mucho, digamos, del contenido y de lo que nosotros queremos expresar. Entonces, es decir lo que tenemos que decir con menos palabras, de forma clara, y alejarnos un poquito de esta jerga legal. Yo sé que a veces hablar en latín como abogado puede ser algo increíble, habremos aprendido no sé qué tanto latín en la universidad, pero sí es una invitación a, nadie sabe latín, en realidad nadie sabe latín, no es necesario que pongamos una palabra en latín en nuestro contrato, no nos vamos a morir si no la ponemos, pero sí podemos hacer que nuestro cliente o nuestro usuario se sienta muchísimo más cercano a nuestros contratos y no digan, no, ese abogado me habla en latín literalmente y yo no le entiendo qué me está diciendo. Entonces es usar esta jerga, alejarnos de esta jerga legal lo más posible, porque no nos suma y en realidad sí nos va a restar a la hora de generar cercanía. Y este ejemplo que les ponemos ahí, digamos que porque no lo podemos leer así tal cual, pero sí nos da a entender que uno, a veces ponemos definiciones digamos, en la misma cláusula que nosotros ya dijimos, por ejemplo, al inicio del contrato, o tenemos información que se puede poner en bullet points para que sea de una forma, no solo visualmente, sino de una manera más clara, la gente las pueda leer. Muchas veces pasa que, y seguramente los abogados lo saben, en muchos contratos uno hace referencias, y esto más adelante lo vamos a ver con un tema de hipervínculos, pero uno a veces hace referencias en un contrato laboral y tenga en cuenta sus funciones, y luego las funciones uno lo mandan por allá a la página 60 a mirar las funciones, o lo mandan a uno a la página web a mirar la política de datos o de privacidad de la compañía, y estás tú en todo el tiempo, digamos que redireccionándote de un lado a otro. Pero esa es la forma correcta. Nosotros los invitamos a
creemos hipervínculos, creemos anexos a páginas web en donde la gente simplemente tenga el acceso a la información de forma más cercana y no repitamos la información en el mismo documento en donde yo te pongo funciones larguísimo y luego abajo vuelvo y te repito las funciones y se genera lo que les digo, demasiada, digamos, carga en cuanto al contenido. Entonces, esos son, digamos que unos 3 puntos que son generales en cuanto al contenido de estos documentos. En cuanto a la fase, digamos, legal, todo esto, claramente, como lo dije al inicio, no es un cortamos información porque está más corto y entonces Gabriela dijo que nos tocaba poner el contrato más corto para hacer legal design y cortamos toda la cláusula penal y todas las obligaciones y yo entregué mi contrato así y me metí en un rollo. No, siempre todo esto es bajo, digamos que la percepción y el cuidado como abogados totalmente de tener una validación legal y de saber que está la información que necesitamos, pero que podemos generar una cercanía para nuestros clientes. Es un poco dejar de creer que el abogado sea el que no se le entiende nada, entonces entre menos me entienda la persona, yo más ruedas, más taras le doy y lo enredo más y me contrata. No, digamos que perdamos un poco esta imagen que tenemos, que tienen muchas personas de los abogados y que nosotros podemos hacerlo mucho más claro. Todos estos tips de redacción, el tema de empatía, de un tema de jerarquización de información, lo podemos hacer en nuestro día a día. No necesitamos tener un proceso gigante de legal design como les mostré al inicio, sino desde nuestra comunicación en el día a día con nuestros clientes, lo podemos hacer. Y esto, como de contenido, como les comenté, no va solo yo, abogada solita, listo, perfecta, lo hice y no necesito a nadie más, sino que algo muy bonito de legal design y de todo este tema de innovación legal es que siempre va acompañado de un equipo multidisciplinario. Entonces, no es, digamos que Gabriela sola y ya está con abogados y nadie más, sino que yo necesito también diseñadores. Pero también cuando yo necesito diseñadores y voy a pasar a una parte de diseño, también, como yo tengo un equipo, no soy solamente yo, sino que yo tengo un equipo completamente a mi lado en donde yo tengo que decirles, venga, yo cambié esto, ¿usted qué opina? Yo moví esto, ¿usted qué opina? Entramos en un tema de control de cambios, ¿no? Porque tengo equipo, porque yo no estoy sola y porque si estamos en conjunto vamos a llegar más lejos a que si me voy yo sola contra el mundo. Entonces, otro de nuestros tips importantes es un tema de control de cambios. Normalmente ocurre cuando trabajamos en equipo, pero también los invitamos a que a veces con el cliente se genere un poco esta iteración que yo les contaba al inicio, ¿no? Porque a veces decimos, yo creo el contrato, se lo envió al cliente y me desentendí. Entonces, claro, el cliente dice, no, pues divina la abogada, preciosa, me mandó el contrato, pero nunca me preguntó yo qué opinaba, nunca me dejó comentarle, nunca, ¿no? Y este control de cambios, yo sé que la mayoría, creo que casi todos lo usamos en la universidad, pero muchas veces no. Y acá es un tip chiquitico de cómo usar control de cambios. ¿Qué es control de cambios? Yo tengo un contrato, yo le apliqué unos cambios y yo voy a ver qué cambios hizo X persona. Entonces yo quiero ver mi equipo qué ajustó, qué le quitó, qué le puso. ¿Estaré yo de acuerdo con ese cambio? Si no, voy a donde mi cliente y mi cliente puede ver qué modificamos, ¿no? Porque a veces decimos, no, claro, le entregamos el contrato, pero el cliente nunca se enteró que le quitamos el contrato, que le agregamos, sino que ellos confían en nosotros y ya está. Pero es un poco generemos esta confianza y esta cercanía con el cliente, de que el cliente pueda ver, ah, claro, es que mi abogada, mira, tachó esto, pero le agregó esta otra vaina al contrato y yo puedo preguntar, yo puedo saber, yo puedo tener alguna duda y puedo generar este espacio de iteración, como lo llamamos poco nosotros, en donde interactuamos también con los clientes. Este es un paso a paso muy sencillo que yo creo que todos conocemos, pero básicamente en Word, en la partecita de arriba de revisar, si no lo conocen ahí, les estoy dando el paso a paso, es en la barra de arriba del Word normal que todos los abogados conocemos, en la pestaña de revisar, uno le da clic a control de cambios, uno pone para todos los usuarios el control de cambios y uno ya empieza dentro de su documento a editar y a decir, esto se me va porque no me suma valor o yo sumo esto y se empieza a ver reflejado, así como ven en el ejemplo, que se ve tachado o se ve en rosado o se ve en otro color. Entra alguien más de mi equipo y esa persona de mi equipo va a ajustar algo y también yo voy a ver esa persona que cambió. Luego se lo enviamos al cliente y el cliente dice, ah, claro, es que mis abogadas quitaron esto, sumaron esto, agregaron esto y yo quiero también poner un comentario o yo también quiero, digamos, interactuar con el documento. Entonces, esta herramienta de control de cambios funciona mucho y en realidad uno entre los equipos, entre abogados y con los equipos multidisciplinarios la usa mucho para saber en qué estamos
que ajustamos y que no sea un trabajo de un solo abogado de yo creo que esto es así y ya. De hecho, en la innovación todo es un proceso y en la innovación es un tema de hoy lo hacemos así, pero puede que mañana nos demos cuenta que hacerlo de otra forma también está bien. Entonces, digamos que este tip chiquitico nos sirve bastante cuando trabajamos mucho con documentos. Entonces, como les decía, todos estos tips los podemos usar en el día a día, en el Word tradicional, en el correo normal, en el WhatsApp. Es un tema de cercanía y de darnos cuenta que podemos hacerlo mucho más claro y más sencillo para las personas al final que nos requieren y que buscan de nuestro apoyo, ¿no? Y como les comentaba también, esto es un tema disciplinario, un multidisciplinario. Tenemos diseñadores también con nosotros y Michael, que es líder de nuestra área de innovación y líder de todo este proceso de legal design, les va a comentar también un poco sobre, bueno, listo, ya tenemos el contenido, pero yo como abogado en la facilidad de Word, ¿cómo puedo meterle un poquitico de este tema visual y un poquitico de este tema de diseño? Pero antes de eso, quiero saber si tal vez alguien ahorita en la audiencia tiene alguna pregunta, tiene algún comentario de lo que les he comentado o estamos claros, no sé, vamos a ver preguntas. Recuerden que pueden alzar su mano y les abrimos el micrófono, les damos paso a sus preguntas. Bueno, listo. Creo que no hay preguntas por ahora, Gaby. Bueno, mucha reacción de corazones y felicitaciones, muy bien. Entonces, bueno, como les decía, Mac nos va a contar ya mucho más de un tema de diseño, para que se den cuenta que muy abogados y todos, pero también le podemos poner colores, magia y vida a esos contratos para que dejen de ser como tan aburridos visualmente. Listo, no, gracias, Gaby. Creo que, como lo dijiste anteriormente, pues buenas noches para todos. Algunos ya me habrán visto en las anteriores sesiones que hemos tenido. Y esta pregunta cae como anillo al dedo, porque como lo decía Gabriela, pues esto es un proceso donde eh, entran diferentes cores de conocimiento, diferentes profesiones para apalancar y para generar valor en estas soluciones, desde un contrato, desde un correo, como lo hemos venido hablando, desde un mensaje de WhatsApp, cómo empezamos a entender cómo generar valor. Y creo que algo muy importante y que hemos visto en el transcurso de nuestros años de experiencia, y es que hay firmas, que hay equipos legales, como están tan desarticulados y desligados de otras profesiones, pues tener internamente o externamente un contacto con un diseñador, un contacto con un publicista, con un marquetero, con otro tipo de profesiones, es un poco complejo a nivel de recursos, a nivel de presupuesto y demás. Y lo que queremos hoy también desde nuestro rol y desde nuestra experiencia, y yo siendo diseñador, vengo a darles también unos pequeños tips para que ustedes también salgan de la caja, empiecen a trabajar distinto y empecemos a brindar soluciones distintas. Como les dijo Gaby, les contó Gaby, hay una etapa de contenido que es muy importante, pues claramente como abogados, nosotros, nuestro mayor herramienta es la palabra, es redactar, es la norma y es empezar a comunicarnos a través de las palabras. Pero bien es cierto que en el mundo hay otras formas de apalancar esa comunicación, de aumentar la comprensión y el entendimiento de las personas que están leyendo lo que estamos haciendo, que están detrás de lo que estamos haciendo, que están usando lo que estamos generando, lo que estamos creando. Y hoy por eso traemos unos pequeños tips de Word que esperamos que se los lleven. También les vamos a las personas que se inscriban en el link que les están posteando en los mensajes, les vamos a dar un pequeño resumen donde van a ir estos tips también. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a pasar de esto que ven acá, de este documento, que es uno de los muchos documentos que se ven de esta manera, o se ven muy pesados, o se ven en blanco y negro y se ve solo letra y solo letra y solo letra, y bloques de texto súper ladrilludos, a de pronto un alcance de muchos que hay, un alcance de los muchos que podemos obtener, que es algo así. ¿Sí? Y esto empieza a tener un sentido. Si ustedes empiezan a ver, hay un descanso visual, no se ve tan pesado, la persona empieza a entender que generamos una atracción, generamos un interés porque ya usamos colores, simplemente
y llanamente usando colores, esto empieza a tener otro sentido. No vengo a hablarles de la psicología del color, no vengo a hablarles de pronto temas de contrastes, temas de muchos temas que como diseñadores sabemos, sino que vengo a hablarles de cómo estos elementos visuales pueden ayudar a que ustedes brinden diferentes soluciones. Y acá es donde voy a empezar también a darles unos tips de Word, ¿sí? Que dentro de todo no lo usamos al 100%, creo que nunca vamos a alcanzar ese porcentaje de uso, pero sí hemos, a través de nuestra experiencia, hemos encontrado pequeños detalles que con nuestro equipo legal, que con nuestro equipo de Legal Design, hemos dicho, vaina, esto es muy, muy interesante y genera mucho valor a la hora de que el abogado empiece a entender cómo proponer otras ideas, de pronto a generarlas, a desarrollarlas solo o sola, o cómo generar una comunicación muy clave, una comunicación inteligente con otras áreas de conocimiento. Entonces, vamos a ir paso por paso. Y ese paso por paso, espero que tengan una libreta o tengan algo para anotar, porque vamos a irlo haciendo, me van a ir viendo. Y esto primero que todo, como diseñadores, a nosotros nos gusta hablar de cómo ajusto mi mesa de trabajo. Tomemos esta página como una mesa de trabajo, ¿sí? Y cuando ustedes entran a Word, lo que hemos visto muchas veces es que trabajamos en formato carta, en tamaño carta, ¿sí? Y manejamos unas definiciones estándar de lo que nos da Word cuando lo abrimos. Lo abrimos y de una empezamos a trabajar ahí. Pero acá es importante tener en cuenta que nosotros podemos empezar como abogados a manejar esto distinto. Entonces, el primer tip es cómo empezamos a manejar lo que es el tamaño de la mesa de trabajo, de la hoja. Entonces, aquí es donde ustedes van a encontrar diferentes tipos de tamaños. ¿Y esto porque es importante? Porque el tamaño también nos permite o montar más información o montar menos información. Y hay algunas veces que hay documentos súper cortos que no necesitan una hoja gigantesca, sino necesitan una hoja, una mesa de trabajo, una hoja mucho más pequeña. O hay documentos más largos que donde no queremos usar doble hoja, podemos hacer una hoja más extensa, más larga, y simplemente queda como una hoja. Queda, no son dos páginas, sino es solo una página. ¿Listo? Entonces acá es importante eso porque esto nos va a empezar a poner a pensar distinto. ¿Listo? Luego de eso, es muy importante, les voy a dar un tip y es acá ustedes se van a ver a View y le van a dar en las líneas guía. Y si ustedes ven acá, esto parece un cuaderno cuadriculado. Esto es muy importante porque al final esto nos dice y nos determina en dónde están las márgenes y en dónde están los límites de mi página. ¿Sí? Y eso tiene un sentido y es porque ya empezamos a decir cómo organizamos lo que está en el marco de mi página, que no me quede muy al límite de la hoja, que no me quede por allá desorganizado. Muchos abogados trabajan con indentados, creo que la mayoría, creo que es la palabra que he escuchado más desde que llevo trabajando con abogados, los indentados. No les vengo a hablar de indentados, ustedes son más expertos en esto, pero sí les vengo a hablar de cómo organizamos la información en nuestra mesa de trabajo. Y cuando ustedes tengan esto, pues se pueden ir a lo que son las márgenes. Y si ustedes empiezan a jugar con las márgenes, van a empezar a ver que se les cambian las guías. Y esto me ayuda a mí a entender cómo está organizado mi espacio de trabajo. Entonces lo vamos a dejar en esta guía. ¿Listo? Ahí lo que vamos a hacer también para organizar eso es nuestro header y nuestro footer, el encabezado y el pie de página. ¿Listo? Si ustedes se van, esto es muy importante porque ahorita vamos a ver algo de cómo usamos eso para generar un tema comunicacional diferente, colocar nuestra marca y demás. Entonces, este es el header, el que ustedes ven acá, y voy a ir abajo y este es el footer. ¿Qué pasa? Nosotros podemos definir el tamaño y la distancia que tienen estos espacios para que sean distintos. Si nos vamos aquí, acá está casi a 1 centímetro. Si nosotros le ponemos 5 centímetros, claramente el header se me va a ir mucho más hacia abajo y el contenido, si les voy a quitar las líneas guía, me va a empezar a quedar más abajo. ¿Sí? Y esto es muy importante porque de pronto a veces lo que nosotros queremos hacer es que tengamos una gran imagen en la página o tengamos una información
muy específica en ese espacio de página y lo otro sea, tengo un espacio pequeño. Entonces, esto es importante para que empecemos a revisar cómo organizamos nuestra mesa de trabajo. ¿Listo? Entonces, aquí este es el primer tip, pues la primera categoría. ¿Cómo organizamos nuestra mesa de trabajo frente a nuestras márgenes, frente a al tamaño de nuestra mesa de trabajo, que es la página, frente a nuestro encabezado, a nuestro pie de página, y cómo esto se vuelve importante para nosotros? ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? Jessica. Jessica nos levantó la mano. Sí, Jessica, cuéntanos. Hola, sí, buenas noches, qué pena. Lo que pasa es que en el punto de la cuadrícula no me quedé y no pude observar cómo lo hacías. Sí, mira, ¿Este, hay dos maneras. Este es Word 365 o es Word qué? Ese es Es que Word se me... 365. Ah, bueno, sí, Ah, ok. eso es muy importante, Jessica. Estamos trabajando desde Word de escritorio. El Word de Teams, el Word de Drive es muy diferente. Pues tiene varias opciones iguales, pero es muy diferente. Entonces tengámoslo presente. Porque muchas veces lo que nos pasa es que trabajamos en una versión en escritorio 365, la subimos a Teams, la subimos a Drive y otros equipos trabajan, y nuestros coequiperos trabajan en esa versión en la nube y todo se Sí. empieza a romper. Ujú. ¿Listo? Ahí Entonces, se eso daña es toda la configuración. exactamente. Entonces, esto es Word de escritorio y muchas gracias por tu pregunta. ¿Dónde lo podemos hacer lo de las líneas guía en esto? En esta versión, ustedes se van a vista, perdón que lo tengo En en inglés. inglés, se van a view o a vista y le dan en líneas guía. Por Ah, acá está ok. la regla. Está esta de navegación que nos va a mostrar esto que está aquí al lado y se van a estas. Entonces les aparece esto. ¿Listo? Ok, qué pena. Y otra pregunta. Claro que sí, cuenta. En Eder y en Ford es lo mismo pie de página, ¿verdad? Sí, el header es el encabezado y el Ajá, footer y el otro. es el pie de página. ¿Y cuánto sería lo normal? O sea, ¿o habría un estándar? Aquí es donde yo te voy a decir como diseñador, depende. ¿Por qué? Porque nosotros no nos basamos, por ejemplo, en normas APA, No aprenda no nos tanto de los basamos. abogados. Exacto. Aquí por eso mismo, de pronto aquí por eso Gabriela les comentaba un tema multidisciplinar, porque ustedes como abogados también nos dicen a nosotros o ustedes determinan, no, es que venga este tipo de contenido, este tipo de documento, el concepto, el contrato, esto tiene que ir con cierta normatividad de indentados, de márgenes y demás. Eso lo vamos a definir junto con los abogados, porque yo como diseñador te puedo decir, depende. ¿Depende de qué? Depende de mi creatividad. Y si yo quiero dejar el footer, el pie de página mucho más grande porque le quiero poner una imagen que salga en todas las páginas, que ya lo vamos a ver, es mi decisión. Pero puede que a nivel normativo, en cierta documentación, no sea posible. Como las ISO, yo soy malo para los números y para los nombres, pero hay normatividad ISO que define, tiene que tener X, Y, Z, pero no, pero ahí es donde hablábamos ayer de los vacíos legales y es, a mí me dice que tiene que tener esto, pero no me dice cómo lo debo tener. Entonces ahí es donde empezamos a entender cómo utilizamos eso a favor nuestro y empezar a brindar unas soluciones diferentes. No sé si te respondí ahí, Jessica. Sí, muchas gracias, Michael. Eres muy Súper. amable. Listo. Entonces no sé si alguien más tenga otra pregunta y pasamos a la otra parte. Listo, creo que no. Entonces seguimos en la otra categoría. Es aquí es donde vamos a entrar a un tema, un temita más de diseño, ¿sí? Son temas de colores, de cómo nosotros empezamos a usar otro tipo de colores, de cómo nosotros también alineamos esto a nuestra marca, ¿sí? A nuestro lenguaje visual y cómo es importante también apalancarlo de la tipografía. La tipografía no es nada más que la letra, ¿sí? ¿Cómo empezamos a entender que la letra tiene poder para comunicar? Si ustedes se dan cuenta, esta letra no es la misma que esta letra, ¿sí? No tiene el mismo tamaño,
no tiene el mismo color. Y eso tiene un sentido. Eso tiene un sentido en importancia, en que nosotros comuniquemos lo que queremos comunicar y que nos entiendan como nosotros queremos que nos entiendan. Entonces acá es muy importante, por ejemplo, aquí no me interesa como abogado que pongan el foco o el lector ponga el ojo en el acuerdo, que es un acuerdo. A mí me interesa que el lector se lleve que es de confidencialidad. Entonces ahí empezamos a tomar decisiones importantes y es cómo utilizo los colores, cómo utilizo el tamaño de letra, cómo utilizo el grosor de letra, cómo utilizo los tipos de letra, porque muchas veces utilizamos otros tipos de letra. Por ejemplo, nosotros lo usamos, pero hay veces que no. Pero ahí es donde voy a lo que le decía Jessica anteriormente y es, no necesariamente tiene que pasar esto porque muchas veces por normativa nos piden, no sé, que usemos Arial 12, que eso me parece súper horrible, ¿sí? Porque Arial no me gusta como diseñador. Pero entonces aquí es donde existe esa multidisciplinaria. Y acá lo importante es que, y les voy a mostrar algo muy importante, temas de colores. Siempre nosotros claramente tenemos un tema y aquí en temas de colores tenemos esta paleta de colores normalmente, ¿sí? Pero nosotros podemos usar otros colores que no necesariamente tienen que ser esos, porque nuestra marca, nuestra empresa usa otros colores, la organización usa otros colores, pero a veces no sabemos cómo utilizarlos. Entonces aquí es donde yo me voy a algo muy importante y voy a pasar a algo que les voy a mostrar aquí y es, hay unos documentos que se llaman manuales de marca, ¿sí? Y los manuales de marca siempre traen, y les voy a mostrar rápidamente, todo el uso de la marca, pero lo que nos interesa acá son los colores. Entonces, ¿yo cómo empiezo a usar esos colores en Word? Si ustedes ven acá hay unos códigos, estos códigos, estos códigos, este código. Esos son códigos que identifican un color. No existen las mismas escalas, el mismo negro para todo. No existen los mismos verdes, no existen los mismos morados. ¿Sí? Pero no les vengo a hablar aquí de gradación de color, sino que les vengo a hablar de cómo podemos nosotros como abogados usar eso en pro de nosotros. Entonces decimos, si mi marca tiene este tipo de colores, pues lo que yo hago es copiar este número, que no me copia, voy a hacerlo chinomático, y es, acá si ustedes ven, no sé si se ve pequeño o grande, perdón con ustedes, pero acá hay una bandeja que tenemos esta opción, tenemos esta opción, tenemos esta opción, tenemos esta opción y tenemos esta opción. Pero en esta opción de las barras, lo que vamos a hacer es copiar ese código y lo vamos a llevar. Copiamos este código que es 08C486. 8C486. 08C486. Y si ven, pues me cambia el color, ¿sí? Y empiezo a utilizar mis colores. ¿Listo? Y esos colores como tal me empiezan a quedar guardados aquí. Yo no necesito volver a poner el código, sino que me quedan guardados. Y eso va a pasar con los demás colores que usemos. ¿Listo? Si decimos no tenemos colores, es que yo no uso colores, somos una firma y me gustaría usar colores porque me gustaría que el color fuera un elemento que represente algo en mi contrato, que ponga énfasis en alguna información, que me ayude a dirigir al lector a enfocarse en algún lugar, pues les voy a dar unas páginas importantes y se las voy a poner acá para que lo puedan hacer. Brigitte, cuéntanos. Levantaste la mano. Yo, abajo me ayudan con Brigitte, por favor. Acá les puse las páginas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues acá empezamos a tener un sentido.
¿Listo? Empezamos a cambiar la forma de trabajar, empezamos a ver que el color nos dice algo, ¿sí? Que cómo podemos usar colores. Por ejemplo, esta página nos ayuda a ver paletas de color que tienen relación, que no nos quede, por ejemplo, el documento como un payaso, ¿sí? O, por ejemplo, esta otra nos ayuda a encontrar colores. Yo digo, a mí me gustó este naranja, quiero usar, por ejemplo, este que no es tan fuerte. ¿Qué color combina con ese naranja? Y esto no es solo para los documentos, esto puede ser para la vida. ¿Qué colores combinan con esto? Entonces acá esto me empieza a dar unas opciones de color. Entonces yo puedo decir, de pronto yo quiero este gris, de pronto quiero otro tercero como para complementar. Entonces esto me va dando opciones. Y eso me ayuda a mí a entender que puedo manejar el color. Y el color es muy importante. El color tiene unos sentidos. La psicología del color ya está validada. Los rojos, los colores cálidos como los rojos significan peligro, pero pueden generar mucho más atención que los colores fríos. El color naranja, el color amarillo representan algo donde genera energía, donde podemos poner el ojo mucho más rápido que sobre unos, por ejemplo, un negro, ¿sí? Y aquí mismo lo vemos en el documento que estamos trabajando. Si ustedes se van acá, ¿cuál sería el color que ustedes en donde se fijan más? ¿En el negro, en el morado o en el verde? ¿Tú qué dices, Gaby? Ay, yo creo que para mí yo me fijo más en el verde. A mí el verde es el que me llama más la atención. ¿Qué dicen los demás? Y quiero quisiera que lo pongan en el chat. Pero aquí es donde empezamos a tener un sentido de por qué el color es importante. ¿Listo? Y ahí es donde pasamos a la tipografía. Y es cómo usamos diferentes tipos de tipografía, de fuentes, de letra. Y claramente, pues Word como tal trae un montón de letras dentro de su plataforma. Hay unas que no están instaladas, hay otras que sí. Pero acá yo les quiero traer un tip y les voy a poner otra página de muchas que hay. Y es muchas veces también dependiendo de lo que queramos, nosotros podemos escoger la letra que queremos usar, ¿sí? Y hay plataformas que nos dan un sinfín de estilos de letras donde nosotros podemos escribir acuerdo de confidencialidad y vemos cómo quedan. Todas las marcas, todas las empresas tienen un manual de marca donde dicen cuál es la tipografía. Y esto es importante. ¿Por qué? Y nos sucede y nos pasa en Legal Nova. Es que normalmente cuando está diseñado un documento sobre una letra específica y la persona no lo usa o no la tiene instalada, pues rompe todo y se desordena todo. Entonces, ¿a qué es importante esto? ¿Por qué? Porque podemos usar letras diferentes. Porque, por ejemplo, estas letras que usamos acá no están en Word. Y lo que hacemos nosotros es tener estas letras e instalarlas en nuestro computador. Es muy importante instalarlas, tienen que instalarlas. Yo tengo un sistema operativo de Mac, pero también pues, se puede hacer en Windows. Entonces acá esto me permite instalar las letras y me permite verla. Y eso me queda para poder usarla en el documento. ¿Listo? Entonces esto fueron unos pequeños tips para lo que es el tema de color y letra. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Porque por ahora no. Listo. Listo. Entonces pasemos al siguiente. Y es cómo diseñamos un encabezado o un pie de página. Y lo voy a hacer muy rápidamente. Normalmente nosotros, pues lo más normal es que en el pie de página, pues insertemos como tal lo que son el número de página. Entonces insertamos el número de página, entonces le decimos OK y me sale el número de página, ¿sí? Es la numeración normal que hacemos, ¿sí? Pero esto empieza a tener un sentido
diferente porque podemos utilizar otras cosas que nos permite Word. Y acá es donde yo digo, venga, ¿cómo hacemos para que esto se vea diferente? Entonces podemos usar las formas, podemos usar flechas, podemos usar imágenes, ya vamos a ver lo de las imágenes, pero entonces yo quiero usar forma, un rectángulo acá que esté sobre esto, que sea negro y que no tenga, y aquí importante, y es este menú, le dan clic derecho y lo que hacemos es enviar por detrás del texto, ¿sí? ¿Para qué? Para que aquí me quede mi número. Y si ustedes ven, ahí ya tengo el recuadro, ¿sí? Y sobre ese recuadro, yo puedo hacer muchas cosas. Yo le puedo decir, quiero que sea más delgado, quiero que sea una línea de esta manera para que el número quede en el centro. Y le quiero escribir algo a ese pie de página. Entonces yo le voy a escribir nuestra página web. Y nuestra página web no quiero que vaya en el centro, sino que vaya hacia la derecha. Y como ustedes saben, la regla a mí me permite, aquí arriba, definir el límite de donde empieza mi frase. Entonces acá yo digo, pues es que esto se ve muy grande, lo quiero más pequeño, entonces ahí ya uno empieza a jugar con todo eso y dice como, listo, yo quiero que mis pies de página queden así. Y si ustedes, como bien es cierto, pues Word ya es automático que me pone el encabezado. Lo mismo pasa con la numeración. Y la numeración, pues yo la puedo poner, de pronto digo que está muy grande, la quiero poner de esta manera y que quede así, todo que quede así. Y listo. Ese es mi header. ¿Listo? Pero yo digo, oiga, también quiero poner imágenes, quiero poner logos, quiero que se vea diferente. eh, no sé, ya usé formas, ya usé cosas. Entonces, pues vamos a poner una imagen. Entonces, voy a poner el logo, por ejemplo, del Legal Experience Week. Entonces, ustedes vienen acá y, muy importante esto, cuando se inserta una imagen, normalmente Word la toma, como si fuera parte de todo el texto y me corre el texto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es definir el formato de esa imagen, cómo juega parte del texto. Entonces, normalmente lo que uno hace es enviarla enfrente del texto. ¿Por qué enfrente del texto? Porque si la dejamos debajo, si la queremos seleccionar, no nos va a dejar seleccionarla, nos va a seleccionar el texto, ¿sí? Entonces esto va a pasar con iconos, va a pasar con imágenes, va a pasar con muchas cosas. Entonces acá si la ponemos enfrente, pues la vamos a poder maniobrar mucho más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, la quiero poner como parte del encabezado. Yo quiero entonces, voy al encabezado y la pego. Pero digo, oiga, tengo que dejar el encabezado, si nos vamos a la regla, el encabezado tiene que ser más grande. Pero como lo vimos, lo podemos hacer desde acá o lo podemos hacer desde acá. Entonces acá yo digo, este es mi logo y así va a quedar para todas mis páginas. Si yo no quiero que el logo aparezca en todas las páginas, me vengo a la segunda página, no mentiras, me vengo a la primera página y yo le digo, creo que es el procedimiento al revés. Así les voy a repetir. Y yo quiero que mi primera página tenga un header diferente, un encabezado diferente. Lo que hago es darle aquí. Y ven, acá hay un tema que dice diferente para la primera página y me va a quedar diferente para la primera página. Y así claramente pues no me va a aparecer en la segunda. ¿Listo? Ahí son header y footer. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer lo que queramos. Podemos generar lo que, perdón la expresión, lo que se nos venga en gana, como queramos organizar nuestro documento. ¿Por qué? Porque también nos permite la libertad de hacerlo. Y acá es donde yo, por ejemplo, voy a hacer algo interesante que voy a hacer y es, voy a colocar una imagen, pero no una imagen cuadrada,
que todo es cuadrado. Entonces yo digo, quiero colocar esta imagen, por ejemplo, esta, y vengo acá y me queda así, pero es que está, no sé, cuadrada, no sé dónde ponerla, qué voy a hacer. Entonces ya Michael nos dijo que enfrente del texto, entonces la puedo maniobrar, pero no me gusta cómo se ve. Entonces hay algo muy importante y es, vamos a insertar algo chévere, y es que yo quiero que aparezca en un corazón. Listo, entonces acá está el corazón. Y acá tenemos un formato de forma. Y en ese formato de forma tenemos esto que se llama fill, que se me olvidó la palabra en español, pero lo que podemos hacer nosotros acá es decir, quiero una imagen diferente. Entonces yo le digo que me ponga este señor. Y en este señor, pues yo digo, no quiero que se vea tan así. Entonces yo quiero que aquí lo que podemos es ajustar el tamaño de la foto, cómo se va dentro del corazón. Y yo digo, si no quiero que tenga línea, pues, y ya me queda la imagen. Entonces yo digo, oiga, no, bueno, pues yo quiero que se vea por ejemplo, en el header, en el pie de página. Entonces yo digo acá, aquí, digamos, quiero que tape esto. Yo sé que esto no va a pasar en un documento normal, pero es para el ejemplo. Quiero que quede acá el corazón. Y ya, ahí nos quedó el corazón, la imagen con el corazón, y nos va a salir en todas las páginas. ¿Listo? Quiero usar la imagen cuadrada dentro de un círculo, dentro de una estrella, dentro de lo que sea, lo podemos hacer, ¿sí? Y digamos lo que dijimos anteriormente. Entonces, decimos que acá, pues mi primera página no quiero que tenga el logo, sino que quiero que tenga una imagen. Entonces yo digo, quiero que tenga esta señora. Entonces la señora aquí me va a decir que yo la puedo cortar la imagen para que no me salga tan grande. Y voy a decir que me va a quedar así. Pero como quiero que me quede así, pues entonces yo tengo que decir que mi encabezado tiene que ser más grande. Entonces yo digo, aquí va a quedar mi encabezado. Y ahí ya quedó mi encabezado. Y si ustedes ven, no es lo mismo, no queda igual para la otra página. Entonces aquí empezamos a ver que hay maneras de comunicar las cosas distintas, con imágenes, con formas, con texto, con colores. Y aquí es bien cierto y pues también tenemos iconos, iconografía, todo esto ustedes lo tienen. Y es cómo estos iconos a mí me ayudan, por ejemplo, a comunicar algo que no sea todo un párrafo, por ejemplo, consideraciones, cómo comunicamos consideraciones a través de un icono. Entonces aquí es donde les voy a pasar otra página, que es bastante chévere y que ustedes la pueden usar y les va a ser muy útil. Y es cómo descargo iconos que me funcionen. Entonces acá yo digo consideraciones. Para mí consideraciones, ¿qué es? No, para mí significa un corazón. Entonces vamos a buscar corazones. Entonces yo digo, a mí me gusta este corazón, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo lo puedo descargar, lo puedo copiar y me voy aquí y lo puedo pegar. Y acá lo que hicimos anteriormente. Entonces va a estar enfrente del texto, lo voy a poder maniobrar. Yo digo, esto quiero que quede acá al lado, pero entonces consideraciones es
queda muy cerca a el límite izquierdo. Entonces esto lo muevo con la regla más para allá y esto tiene un corazón aquí, consideraciones. ¿Listo? Y eso puede pasar con diferentes apartados del texto. ¿Qué pasa con los iconos? Que como el cerebro capta mucho más rápido el tema visual por asociación, eso genera un entendimiento mucho más rápido. Es que consideraciones es un corazón. Entonces son consideraciones como más hacia la emoción, más hacia el sentimiento, más hacia esa, oiga, van a tener en cuenta cómo me voy a sentir. Y si ustedes ven, si yo le quito el corazón, pues consideraciones de pronto se puede entender de otra manera, ¿sí? Pero entonces por eso los iconos pueden ser para nosotros un elemento muy importante para comunicar las cosas mucho más rápido y distinto. De pronto no tiene que ser un título súper extenso, de pronto simplemente es un icono con una palabra y ya, ¿listo? Entonces acá es clave eso. Entonces ya vimos un tema de el header, el footer, nos fuimos hasta eso y colores, tipografías, nos fuimos con iconografía y demás. Ya estamos terminando. Pero quisiera saber si hay alguna pregunta sobre estos tips que les hemos dado. ¿O cómo les ha parecido? Listo, creo que no hay preguntas por ahora. Listo, entonces pasemos ya a la parte final. Y es, como dijo Gabriela, las tablas se pueden hacer. Y es muy importante porque las tablas no son un tema. Por ejemplo, esto se corrió. Voy a ordenar esto para que quede bien. Listo. Entonces, acá es donde entramos a algo muy importante que podemos usar y podemos organizar información mucho más fácil para que se entienda mucho más rápido. Y es cómo generamos una tabla. Si nos vamos aquí, miren cómo es tan intuitivo. Venga, yo quiero 4 columnas y 3 filas. Listo, entonces ya me crea la tabla. ¿Sí? Pero entonces acá hay varias cosas. Yo quiero que la tabla empiece, por ejemplo, desde aquí la podemos mover, tenemos libertad de moverlo, pero también nosotros podemos determinar cuánto miden esos espacios, tanto de ancho como de alto, y lo van a ver en el layout, como en la forma de la tabla. Y podemos decir, yo quiero que esto mida de alto 1 centímetro y de ancho 5 centímetros. ¿Bien? Se corre. Entonces acá es importante porque ustedes tienen que tener en cuenta que se debe escoger todo, ¿sí? Hacer un subrayado total para que me haga esos cambios en toda la tabla. ¿Listo? ¿Qué otra cosa es importante? Los colores. De pronto muchos ya lo saben, pero los colores son importantes, ¿sí? Entonces acá empezamos a ver cómo nosotros empezamos a jugar con eso, empezamos a definir una información diferente. Por ejemplo, si una tabla es aquí, tiene información, no sé, financiera, o tiene información de participación, o tiene información de obligaciones, o tiene información importante, lo que queramos poner acá. Y si yo le doy, por ejemplo, y le pongo el color verde, ¿a dónde creen que se va a ir mi ojo? ¿Y cuál va a ser la percepción que vaya a tener el lector de esto? Va a ir hacia allá, ¿sí? Pero si yo pongo, por ejemplo, en un color amarillo, amarillo-naranja, empieza a haber otro tipo de comunicación. Pero si yo pues dejo la tabla así, pues claramente para mí como lector, para mí que yo no entiendo desde dónde nace esta información, no va a ser tan claro que es importante. Pero si yo como abogado, si yo como persona que está brindando esta información, le digo con un color, con algo tan sencillo como un color, ponga el ojo aquí, sin decirle textualmente, ponga la atención aquí, créanme que el lector va a decir, pucha, esto es importante.
Esto lo debo tener en cuenta. Y eso es importante porque si ustedes ven, no es un gran, no es un gran diseño, sino es simplemente poner un color. Y es hacer una tabla. Y es cambiar el tamaño de la tabla. Y es decir, no, pues yo no quiero que tengamos todas estas columnas. La podemos eliminar. Podemos añadir tanto columnas como filas. Entonces acá esto es clave. Las tablas son importantes. ¿Y qué otra cosa también es importante? Normalmente nosotros, si ustedes ven acá, esto que está acá es un conjunto de muchas cosas que hemos hablado, pero normalmente queremos manejar todo el texto de esta manera, a nivel horizontal y en una columna. También son importantes entender que hay columnas que me pueden generar otro entendimiento, me pueden generar mostrar la información de otra manera. Es importante esto. Pero también esto que ustedes ven acá es un cuadro de texto que podemos hacer, por ejemplo, burbujas de disclaimers, de cosas que queramos que el usuario entienda, que no sean parte del texto en sí, sino que queremos, como lo ven acá, queremos que sea fuera del texto porque queremos que tenga una connotación distinta al interior y en el fondo del contenido. Por ejemplo, líneas de atención, por ejemplo, definiciones, por ejemplo, puntos de contacto, o ya lo vamos a pasar a ver, y con esto terminamos, hipervínculos y marcadores. Entonces, esto es importante que lo puedan usar. Y esto es simplemente irse acá, si ustedes ven, y uno abre y uno empieza a escribir. Y ahí uno elige la letra, el color, todo lo que uno quiere elegir. Y si le quiere poner, no sé, por ejemplo, entonces que esto sea una burbuja de texto. Entonces yo digo, venga, vaina, entonces yo quiero que esto se vea, por ejemplo, de esta manera. Es que se vea como si alguien le estuviera diciendo algo a la persona. Entonces me voy aquí y lo que digo es, o escribo dentro de la burbuja o pongo esto acá. Recuerden, las formas siempre las debemos dejar debajo del texto y ya esto me genera el cuadro de texto, le doy no fill y le doy no quiero con línea, pero el texto sí lo quiero con, por ejemplo, hola. Y ahí vamos jugando con todo esto. Y aquí queda. ¿Sí? También puedo cambiar el color de la forma. Entonces, acá yo puedo decir que sea verde y que no tenga, y queda así. ¿Qué les quiero contar aquí? Sabemos que esto al principio es demorado, tiene un tiempo y una curva de aprendizaje y un tiempo de desarrollo, pero acá lo importante es que esto ya no nos quedan como preformas, ¿sí? Empezamos a crear preformas y ya no necesariamente tenemos que hacer una tabla, sino que ya por esto, por ejemplo, con esta tabla que ya tenemos del anterior documento, eso nos sirve para copiar y pegar, o eso nos sirve para coger un documento de base y ya simplemente cambiar de fondo. Entonces esto al principio claramente va a tener tiempo, porque pues detrás de esto no va a haber un diseñador, ¿sí? O detrás de esto no va a haber alguien dedicado a generar estas preformas y estos cambios a nivel visual. Pero esto les va a quedar para que ustedes solo hagan copy-paste, ¿sí? Y esto es importante, porque no es que siempre tengamos que hacer este proceso, no es que siempre que vayamos a hacer un contrato, un concepto XY, tengamos que hacer esto, pero sí lo podemos dejar como un template, como una plantilla para poderlo usar en un futuro. ¿Listo? Voy a pasar a lo último para ya terminar, pero quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta. Por acá no tienen preguntas, listo, 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 súper. Entonces voy a pasar a lo último que es importante. Hipervínculos y bookmarks, que son marcadores internos. Vamos a empezar por los hipervínculos. Si ustedes ven aquí, en el pie de página,
Y lo ven aquí, aquí no lo pusimos, acá lo dejamos. En el pie de página yo tengo esto. Y yo dije como, yo quisiera que esto cuando lo usaran, me llevara a la página web. Simplemente lo selecciono, le doy hipervínculo y el hipervínculo me va a generar tres opciones. Ir a una página web o a un archivo, ir en el interior del documento, navegar al interior del documento o enviar un email. Entonces yo digo, yo quiero ir a mi página web. Y ya esto me queda como un hipervínculo. Si ustedes ven, esto funciona preciso. Les pongo otro. Les pongo de aquí. Por ejemplo, yo quiero que esto tenga listo. Y ahí quedó mi hipervínculo. Y si ustedes ven, me lleva a donde yo quisiera que fuera la persona. Entonces esto lo podemos hacer, por ejemplo, quiero que la persona vea el artículo, no sé qué, del código de comercio XY. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos hemos encontrado en que en los documentos parafraseamos artículos, normativa, copiamos y pegamos normativa. Y eso lo podemos cambiar, simplemente colocando un hipervínculo y redirigiendo a la persona ya. ¿Sí? Si algo es muy importante y lo debemos dejar acá, claramente eso es decisión de ustedes. Pero acá es importante tener en cuenta eso, los hipervínculos. ¿Cómo me hago que la persona vaya a donde quiero ir? ¿Cómo hago que la persona tenga esa experiencia diferente? Y acá es donde entran los bookmarks y es que voy a decir, yo quiero que, por ejemplo, cuando hablemos de la parte reveladora acá, aquí esto yo lo voy a poner como un bookmark. Y esto va a ser aquí. Y van a insertar, le van a decir bookmark, le van a decir location, le van a decir parte reveladora, le van a quiero ver si queda el bookmark. Vamos a poner acá. Así quedó. Listo. Y acá yo quiero que cuando esta persona esté acá y empezamos a hablar de parte reveladora, yo lo pueda dirigir a allá. Entonces, parte reveladora. Y cuando yo vaya leyendo, si yo pongo, por ejemplo, todo esto por acá abajo, por ejemplo, si yo tengo esto de parte reveladora abajo, aquí, y si yo me voy y le doy clic acá, me va a llevar allá. ¿Listo? Y esos son los bookmarks. Y nosotros podemos hacer que la persona navegue por ahí. Pero entonces, no, vaina, yo quiero que esta persona se devuelva allá. Entonces yo digo, voy a poner un icono. Por ejemplo, este icono sencillo, lo voy a poner acá. Y le voy a decir a esta persona que se devuelva acá, que le dé clic a esto. Pero entonces yo le digo acá, le doy clic a esto, le pongo un hipervínculo
y le digo, váyase arriba. Entonces, si ustedes le dan clic acá, se va a ir otra vez al inicio del documento. Entonces, esto lo podemos usar para crear muchas cosas. O sea, la imaginación, su imaginación es su techo, es su límite. Entonces, acá la invitación también es cómo empezamos a explorar, cómo empezamos a ver todos estos detalles dentro de Word, empezamos a gestionar nuestro contenido distinto para llegar a diferentes soluciones. Esta no es la única solución. Hemos llegado a muchas soluciones, como lo mostraba Gabriel anteriormente, con diferentes clientes. Entonces acá es importante eso, ya que es donde me quiero devolver. Y si ustedes ven esto, cómo se ve antes, a cómo claramente esto no es un resultado final, pero cómo se ve ahora, pues genera una sensación distinta en el lector, no en nosotros, en el lector, en nuestro usuario, en la persona que va a firmar. Si yo quiero que la persona entienda qué es la parte reveladora, cuáles son las consideraciones, pues hago algo para enfatizar eso. ¿Listo? Y como los documentos son tan extensos, pues nosotros jugamos a que sean mucho más acertados para la experiencia. ¿Listo? Y estos fueron algunos tips, hay muchos más en Word, pero estos son algunos básicos que queríamos traerles hoy, junto con Gabriela, junto con el equipo. Queremos saber si hay dudas, queremos saber si hay comentarios antes de ya finalizar nuestra sesión, para seguir adelante. Creo que no hay comentarios, pero listo. Entonces, si vimos, pasamos a esto. Esto ya es lo que nosotros usamos actualmente. Esto es uno de los resultados y esto es lo que pueden lograr. Pero pueden ser muchos más, pueden ser diferentes, pueden ser de pronto mejores que esto. Siempre hay oportunidad de mejora. ¿Listo? Y esa es la invitación. La invitación, como lo hablábamos con Gabriela, como lo decía Gabriela, es, venga, empecemos a acercarnos a equipos multidisciplinares. Empecemos a cambiar el chip, cambiemos el mindset y entendamos que podemos trabajar distinto, que eso nos va a generar un diferencial, que eso nos va a generar un posicionamiento, una fidelización de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Vamos a mejorar la comunicación con otras áreas dentro de las organizaciones, pero para eso hay que explorar esas herramientas, hay que explorar las actuales. Por eso les traemos Word, porque no queríamos traerles una herramienta súper loca que no conozcan, sino que Word está al alcance de su mano y sabemos que ustedes lo usan diariamente. Es empezar a entender cómo se usa, es empezar a entender cómo lo podemos usar para generar valor. Entonces, con esto se los traemos hoy en este tercer evento que tenemos. Gracias por su asistencia, gracias porque sabemos que fue una jornada extensa, pero queríamos dejarles esto. Por ahí, lo que les dijimos, hay un link para que se inscriban y podamos enviarles esta información. John Jairo, si tienes una pregunta para abrir tu micrófono. Si no, pues nada, muchas gracias por la participación. Acá les dejamos también un QR para la persona que necesite apoyo en diferentes escenarios, en temas de herramientas, en temas de metodología, en temas de proyectos. Estamos muy abiertos para poder apoyarlos. Y nada, Gaby, pues gracias a ti por también traer tu Gracias. conocimiento, por Gracias, compartirnos Mike, todo muchas eso. gracias a todos. Sí, muchísimas gracias y nos vemos en estas 2 sesiones que quedan para estos 2 días. Que estén muy, muy, pero muy bien. Adiós.